En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto. Ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, lista ya para empezar un nuevo programa. Recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y antes de saludar a nuestro invitado de hoy, pasamos al pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva en un contexto en el que la inflación continúa mostrando persistencia. Jerome Powell consideró prematuro evaluar el impacto de la guerra en Medio Oriente y señaló que no habrá recortes de tasas hasta observar avances claros en la inflación. A pesar de ello, las proyecciones mantienen la expectativa de un recorte durante 2026, aunque con revisiones al alza en las estimaciones de inflación influenciadas en parte por el efecto de los aranceles y el encarecimiento de bienes. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, el petróleo Brent superó los $119 por barril tras una escalada de conflicto en el Medio Oriente, luego de ataques iraníes a instalaciones energéticas en respuesta a acciones de Israel sobre el yacimiento Zohar. Durante la jornada, el Brent alcanzó un máximo de $119,13, cercano a su nivel más alto en 3 años y medio, y luego se ubicó en $113,40 tras subir 5,6%. El WTI, por su parte, llegó a cotizar $100 y posteriormente se ubicó a $96,39, con una diferencia frente al Brent que alcanza su mayor nivel en 11 años. Y sigue los impactos en cuanto a las medidas por parte de importantes economías como China, y en ese sentido Yahoo Finanzas da cuenta que China está restringiendo las exportaciones de fertilizantes para proteger su mercado interno en un contexto de escasez global agravada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El país exportó más de $13.000 millones en fertilizantes el año anterior, pero a mediados de mes prohibió envíos de mezclas de nitrógeno y potasio y de ciertas variantes o variedades de fosfato. Estas medidas se suman a restricciones previas sobre la urea, lo que limita significativamente la oferta internacional, menciona Yahoo Finanzas. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Sebastián Hacha, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Prince, un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Economía 1000, un placer como siempre. Después de muchísimo tiempo, Sebastián. Sí, mucho tiempo, así nos me andan espaciando últimamente. Casi olvidé tu rostro, pero bueno, me pasaste tu foto actualizada, sí, actualizada, y ahora te tengo en porque persona. Ya me han bajado la caña mucho, porque sí, son fotos del colegio las que tenía, ¿sabes? Eso es un por comentario falta de tiempo nomás, ¿verdad? Totalmente. Sebastián, tenemos muchísimo que conversar contigo porque lo vamos a vincular obviamente a un análisis social, político, económico, pero me gustaría tener tu breve análisis de lo que estaba pasando a nivel internacional y también las ciertas implicancias que podemos tener o recibir nosotros en ese sentido, sumado a los viajes que viene haciendo el presidente Santiago Peña, los recientes acuerdos también internacionales. ¿Cómo estás viendo toda la dinámica a nivel de contexto internacional de relaciones exteriores? Compleja es la situación, no, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Lo que nosotros tenemos que ver muy bien es cuál es el rol que queremos cumplir en eso, ¿verdad? Creo que el rol que ha cogido el gobierno, no estoy haciendo ni una crítica, es el rol de lo que diga Estados Unidos. Y entendiendo de que el nuevo sheriff del mundo vuelve a ser Estados Unidos, sí, más allá del famoso Make America Great Again, que todo el mundo decía, entonces los Estados Unidos van a mirar para el ombligo, más cuestión de, bueno, resulta que Donald Trump está generando guerras por donde puede. Y esa es una descripción de la realidad, o sea, empezó por Venezuela, siguió por Irán, ahora parece que está Cuba, porque es la segunda más linda del baile, mientras el tema no le sale en Irán, porque lógicamente lo de Irán está bastante complejo. Y con unas decisiones que nos afectan
directamente a nuestro bolsillo. O sea, ¿cómo puede ser que el estrecho de Hormuz a 13.600 kilómetros de allí puede afectar a nuestro bolsillo? Y bueno, porque por ahí pasa el 20%, 25%, entre 20 y 25% de la producción petrolera mundial, y finalmente eso hace que los stocks remanentes finalmente busquen los mercados de mayor demanda, y esos mercados de mayor demanda no son el nuestro, y nosotros tenemos que comprar lo que sobra y a precio caro. Entonces, esas son cuestiones de reglas que saben aquí ustedes los economistas mucho mejor que yo, pero me parece que hay que explicarlo siempre en cristiano básico a la gente para entender por qué seguramente están remarcando algunos ya emblemas y porque remarcando. Sí, lo que Ada acaba de decir, llama a los 119 temerosos, ¿verdad? Cuando el propio Trump, bueno, la verdad que Trump no es una persona que pueda ser un referente, pero él mismo decía, vamos a hacer que esto no va a subir, los petróleos no va a pasar los $100, ¿verdad? O sea, esa era la idea si es que terminaba después del primer bombardeo la guerra. Recuerdo. Ahora, la guerra parece que se va a alargar un poco más, y para su midterm election que tiene ahora Donald Trump, como vemos, estamos hablando de cosas que quizá parezcan que no nos afectan, pero sí nos afectan. La segunda más linda de la fiesta es Cuba, entonces le está pidiendo ahora la mano para salir a bailar, ¿verdad? Entonces, tratar de tener una victoria con un electorado sumamente exigente y activista, que son los Cuban Americans, que viven principalmente en el estado de Florida, uno de los estados más importantes, y tratar de eso vender como una victoria dentro de su política interna. Extrañamente, bueno, no extrañamente, sino que estas cosas tiene la economía, ¿verdad? Que sí. Porque a mí me gusta la economía, y aclaro, no soy economista, sino que soy un fan de la economía. Demasiado, diría yo. Porque justamente se parece mucho a la política. Sí. Nunca hay ganadores ni perdedores absolutos. O sea, este tema de Irán significa una catarata de dólares para Argentina, por ejemplo, donde el proyecto de Vaca Muerta está gozando de buena salud. Se estiman ingresos por $3.600 millones en los próximos 2 meses para apurar las instalaciones de bombeo y extracción de crudo de vaca muerta, y a Argentina eso le viene muy bien, aunque la espiral inflacionaria parece haber sido ya, o parece ya ser después de un tercer mes consecutivo, una decisión del gobierno de Milei, poco, vamos a decir, poco ortodoxa para lo que él venía promoviendo, pero se da cuenta que la gente también necesita tener algo en el bolsillo para poder enfrentar estos 2 años, que un poco más ya, que él dijo que se veían venir muy duros, pero sí, es finalmente un ganador del cual también nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Me parece que en ese sentido la política extranjera del país tiene sentido. Puedo estar yo de acuerdo o no, pero la línea es: estamos bien con Estados Unidos, nos vamos al escudo de la paz, o no sé cómo se llama el encuentro con Estados Unidos, firmamos los acuerdos con él, perfecto, está perfecto, eso es a lo que se está jugando el gobierno, perfecto, eso es a lo que se está jugando el gobierno. Ahora, ¿qué vamos a hacer para tratar de acomodar nuestras cuentas internas? La gran pregunta. Sí. Hay una depreciación del dólar, hubo ayer, parece un rifirrafe o finalmente una mala interpretación, no sabemos muy bien. Yo no escuché las declaraciones del ministro Fernández Baldovino, pero aparentemente se había tirado un poquitito el mono a la DENIT con respecto al tema de los ingresos. Yo no sé si la DENIT... Bueno, sé que la DENIT puede hacer algunas cosas más para mejorar la recaudación, pero que implican un compromiso político mucho mayor que el que tiene hoy en día el gobierno. Y compromisos políticos son, como por ejemplo, la reforma de la caja fiscal, ¿verdad? O sea, vamos a seguir sacrificando $400 millones al año de los impuestos de los ciudadanos para pagar la jubilación de empleados que ya no producen. Es la primera pregunta. O sea, la segunda pregunta es: si no lo vamos a hacer, como aparentemente quedó al descubierto en este problema de Alcoa que ha tenido Honor Colorado entre el Senado y la Cámara de Diputados, en donde salieron a lucir una discusión política que yo creo que es necesaria comprenderla. No sé si justificarla, porque es la realidad. O sea, a mí me parece que el senador Ovelar tiene su punto. Él dice, no, para mí, finalmente, la Cámara de Diputados tendría que haber ya parado esto en su momento. Pero me parece que el presidente de la Cámara de Diputados también tiene su punto. O sea, ¿qué le pasó a los técnicos del Ministerio de Economía que nos vinieron a decir que esto era lo que necesitaba, y después se fueron al Senado y dijeron, la verdad que es eso dividido dos nomás lo que se necesita? Dejando, como yo fui diputado, entiendo muy bien la lógica, porque nos pasaba todos los años
discusiones con el presupuesto nacional, presupuesto general de la nación, que siempre los buenos tipos son los del Senado, ¿verdad? Porque el Senado finalmente corrige los desmanes de diputados y ellos terminan, en realidad ninguno de los dos corrige nada, en realidad se termina regulando con el famoso plan de caja, que es el decreto reglamentario del Ejecutivo que sacaba con el entonces Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, y allí en realidad te dicen cuánto hay para cada ente. Así es. Entonces esas discusiones políticas son las que me hacen pensar a mí si en realidad vale la pena seguir manteniendo una estructura en la cual el Congreso tenga algo que ver con el proceso presupuestario, porque finalmente es el Ministerio el que tiene la última palabra. De impacto económico sobre todo. Exactamente, Sí. pero el impacto político se queda en la Cámara de Diputados, Así es. en el Congreso Nacional, porque sos vos que le tenés que recibir al dirigente de base que te viene a decir, che, entonces a los maestros de mi comunidad lo que vos le querés hacer trabajar 10, 15, 20 años más, pero qué simpático, ¿verdad? El político es el que tiene que hacer eso. Por supuesto que allí esa es la parte técnica, política, la que se debate. Hay otra parte que es el lado B de esta historia, que es cuáles son los favores de meterle a fulano a mengano para que yo te pase tu presupuesto en la forma que vos me pediste, etcétera, etcétera, que es muy difícil de poder cambiar en el corto plazo. Lo que tenemos que hacer es sentarnos entre todos, y en algún momento cuando esto esté más caliente, porque la verdad es que la crisis es la madre de la oportunidad. O sea, Siempre lo decís, sí. Sí, la verdad, esto ya no lo decía, imagínense, Heráclito de Éfeso ya decía esto, la guerra es la madre del progreso, decía. Sí. Bueno, la guerra en un sentido amplio, ¿verdad? O sea, pero sí, lógicamente la crisis son los momentos en los cuales se hacen los grandes acuerdos, así como nosotros lo hicimos en su momento en el 2004, cuando estábamos en default selectivo, con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. No íbamos a llegar a ese acuerdo si no había una urgencia. Como los procesos son cíclicos y son procesos de 20 o 100 años, dependiendo de cuál es el autor a que uno quiera leer sobre historia, ¿verdad? Si nos vamos a 100 años, bueno, hace 100 años estábamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estábamos cerca de la Gran Depresión, podemos ver que en el plano internacional las cosas están bien enquilombadas como en aquella época, y si nos vamos a un proceso de 20 años, hace 20 y pico años tuvimos la última crisis financiera que nos llevó a tener que tomar varias decisiones en materia de la reforma, la adecuación fiscal famosa, que se llamó después el impuestazo en la cultura popular, cuando en realidad lo que hicimos fue bajar impuestos, pero bueno, eso es parte de cómo lee también los medios de comunicación y cuáles son los intereses de las empresas que están detrás de los medios de comunicación. Sí. Que eso ocurre, o sea, no estoy haciendo ni una crítica, es la descripción de la realidad, así como cuando te digo, la pelota de rugby es pecoin y no sabe hacia dónde pica, esa es la regla, o sea, no hay que enojarse por eso. Así en Estados Unidos, así en Paraguay, así en Finlandia. Y después con el tema de la creación de la banca de segundo piso, AFD, con el tema el ajuste de cajas que hicimos en aquella época, que después fue perforado. Aquí hay un jugador que nunca se habla, que es la Corte Suprema de Justicia. Es que cierto, hizo Sebastián. Catarata lugar a una cantidad de acciones de inconstitucionalidad con el famoso derecho adquirido. Bueno, ahí tenemos muchísimo para hablar, porque nunca se los trae a la mesa. Y hay que traerlo a la mesa, hablar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para que conozcamos cuál es su doctrina. O sea, y estamos con algunos amigos tratando de indagar un poco más sobre cuál era la doctrina sobre el tema de derecho adquirido. Y ver si es que una nueva reforma no va a terminar igual. Claro. Porque para qué nosotros vamos a esforzarnos en hacer una nueva reforma si finalmente vamos a terminar en la Corte, que te va a agujerear nuevamente las próximas modificaciones de la caja. Pero, Sebastián, con esta ley supuestamente hasta 5 años reacomodaríamos parcialmente la situación. 20% de la deuda. Es cierto. Entonces, bueno, perfecto. No vamos a ver 1.000 millones, vamos a ver 800 millones dentro de 5 años. Así es. Y 800 millones de dólares es muchísimo para hacer en recursos genuinos del Tesoro, en planes sociales, planes de desarrollo, y que hoy en día no tenemos. Porque hoy en día el gobierno dice, y el gobierno, o sea, el Estado, a través de este gobierno, el Estado es el bus, el gobierno es el chofer, siempre tenemos que recordar. Es cierto. Entonces, este chofer de este bus dice, el bus no puede pagar a los proveedores del Estado. Y no puede pagar en una cifra que ronda los 1.000 millones de dólares, bastante oscura, porque no sé, es muy claro en ese tema. Sin embargo, ahora aparece la idea hasta la securitización. Vamos a emitir unos papelitos que vamos a sacar a la venta para ver, guiño, guiño, quién quiere comprar 370 millones de dólares que el Estado va a pagar a proveedores privados. Entonces, automáticamente lo que yo me pregunto es, espera un poco, o sea, otra vez, aparte de las compras que ya hace el Estado, que a veces compra mal, compra de más, compra de menos, no lo digo yo, lo dijeron del propio Ministerio de Economía, que había un sobrestoque de productos, que vencieron los productos, que estaban cuestionando el tema de las compras.
esas compras vamos a tener que pagar a través de ese proceso de securitización, que una entidad privada que yo no conozco, bueno, me puedo imaginar cuál va a ser, pero son especulaciones, va a ser la que va a comprar eso, o sea, vamos a terminar pagándole nosotros a esas empresas privadas. También la deuda de otras empresas privadas es un show. Entonces, estamos atacando solamente la fenomenología del problema y no la base. Totalmente. La base siguen siendo malas compras públicas, la base sigue siendo corrupción en el proceso de compras, la base sigue siendo sobrefacturación en el proceso de compras, muchas veces inducida. Esto no es una justificación, es una explicación por la demora, la ineptitud, la ineficiencia del Estado en honrar a plazo sus cuentas. Por lo tanto, quienes prestan servicios o venden bienes al Estado ya incluyen el dinero, el costo del dinero que va a significar la demora del pago, o sea, ya meten ahí los intereses bancarios con los que tienen que sobrevivir, pero hoy en día está parado el tema y son muy pocos los sectores que hoy están saliendo realmente a decir: yo creo que esto no corresponde. Porque ya se vuelve insostenible, Sebastián, y eso que mencionabas, o sea, muchas aristas por abordar en este espacio contigo, de acuerdo con tu exposición. Quiero irme, como ciertamente compartes, en el siguiente sentido, Sebastián. Mencionabas de que finalmente esta situación de las cámaras, estamos hablando del Senado, diputados argumentando de si me engañó el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y vos siendo diputado en su momento, tampoco se puede uno atribuir desconocimiento en determinados temas, y más todavía si son temas centrales como la reforma de la caja fiscal, que se viene hablando desde hace varios años, y la importancia y la implicancia que está teniendo las cuentas fiscales. Es decir, vinieron a engañarnos con este argumento, es totalmente... Yo creo que hay que hacer, allí también hay que hacer una reflexión. O sea, vinieron a engañarnos, pero espera un poco, vos estás teniendo el rubro de tenerle a unos... Pueden ser, digo, Nepo Babies, finalmente, ¿verdad? Sí, pero no están hay problema. ahí. Pero ponerle que el Nepo Baby de fulano es el Nepo Baby de fulano. Sí. Pero encontrarle al Nepo Baby que estudió economía y que te pueda decir te están farreando, o finanzas públicas y te pueda decir que te están farreando. Sí. Pero esta pues es una ecuación que todos los políticos o todas las personas que hicieron política, no le voy a decirlo en un partido político, en una cooperativa saben que es así. Si la cosa va mal, si tu cuadro de resultados finalmente es negativo, vos le vas a tener que decir a tus socios, en el caso de la cooperativa, a tus accionistas, en el caso de la sociedad anónima, saben que, señores, fue un mal año, hoy se cobran menos dividendos. Eso es lo que le tienen que decir, un proceso de ajuste. En este caso, los beneficiarios finales de este proceso de caja fiscal tienen nombre y apellido y son funcionarios públicos, los cuales en una gran mayoría, no sé de cuánto, pero en una gran mayoría entraron por favor al sistema. Hicieron favores políticos. Totalmente. Entonces, si cualquier persona que salió a la calle y vivió en este país y transitó las calles de la ciudad de Paraguay, sabe que es así. Entonces, desde el momento que se presenta la norma o se presenta la idea, uno tiene que saber que iba a terminar en esto. En funcionarios saliendo a la calle diciendo: yo no quiero perder lo que ya tengo por A o B motivo. Y eso es legítimo. Uno no puede cuestionar eso. Es un error plantear que las personas que salen a decir yo no quiero perder esto están equivocadas. ¿Por qué van a salir a decir otra cosa? ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos el debate diciendo nosotros somos los que tenemos la razón y ustedes son los que están equivocados, está mal. Tenemos que decir, nosotros venimos haciendo, perdón la expresión, cagadas hace 20 años y tenemos que tratar de solucionar este problema. Y lastimosamente le va a tener que tocar a ustedes, porque si no lo hacen, no solamente sus hijos, sino ustedes mismos no van a tener jubilación en unos años más. Porque eso es lo que va a pasar. Así es. Aparte de que justamente el artículo que escribimos con el equipo de Mentu la semana pasada para ProDesarrollo decía, este es un tema que afecta también al tema de la formalización del empleo. O sea, totalmente. El Estado es un precarizador de empleos serial. O sea, ¿cuántos contratados hay hoy en día que no aportan a ningún sistema contributivo? De sector público estoy hablando. Dentro de esas personas, otra vez,
se ofrece al mercado, y eso lo hemos debatido, pero hasta el hartazgo en varios lugares, que el salario mínimo en el sector público es mucho más atractivo que el salario mínimo en el sector privado. Así mismo es. Entonces, una persona que sale de los procesos de formación, vamos a llamarle joven, pero generalmente no son jóvenes, o sea, no son jovencitos, quiere entrar a ocupar un cargo público, porque encima la demanda de la carga laboral no solamente es más escasa que en el sector privado, sino que tiene menos controles. ¿Por qué? Porque el Estado ya aceptamos de por sí de que es ineficiente. Entonces, el servicio que yo voy a prestar ahí finalmente va a ser ineficiente. Total, ¿qué tanto? Sí. Y cuando ocurren ese tipo de cuestiones, es que entonces nosotros vemos que en realidad nadie hace un esfuerzo, cuando digo nadie, estoy haciendo una generalización que no es justa, para tratar de que estas personas que van a entrar en el sector privado, le diga, ¿sabes que yo te voy a pagar tu IPS? Solamente 4 de 10 empleados en relación de dependencia en el sector privado tienen cobertura de IPS. Así es. Y ese no es un problema del sector público, es un problema de cómo nosotros percibimos a la economía del sector privado. Pero lógicamente, a ver, estamos dando argumentos a esas personas para, cuando vemos todas las publicaciones desastrosas, calamitosas que ocurren en el IPS, para decir, esperan, pues yo voy a tener que contribuir a esto. Y la respuesta es éticamente, es decir, que sí. Pero lo ético, en función a la economía real, no tiene ninguna fuerza. Entonces, lo que nosotros podemos ver, percibir, pensar, quienes analizamos esto, es que quienes analizamos las cuestiones políticas y económicas, es que las conversaciones no son verdaderas. Las conversaciones parten de puntos en los cuales ambas partes saben que los dos están mintiendo. Yo sé que no voy a mejorar el servicio del IPS, vos sabés que no vas a pagar. Sí. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo? Es la Claro. pregunta, ¿verdad? Y allí en el medio hay una serie de improvisaciones, porque son finalmente improvisaciones, en las cuales en enero, estaba viendo aquí, Wall Street Journal resalta el segundo grado de inversión para Paraguay, donde decíamos consolidamos sus atractivos. En enero, el atractivo de inversores internacionales, porque tenemos grado de inversión, Nangana, luego 3 hurras, pim, 3x3, ¿verdad? Pero 2 meses después, 3 meses después, 2 meses después, 2 meses después, Sí. terminando este mes de marzo, estamos diciendo que estamos en una economía de guerra. ¿Qué pasó en el medio, verdad? Ahí podemos hacer una pausa, Claro, Sebastián, sí. porque es otra parte y otro capítulo que me gustaría también abordar, porque esto que también, parafraseando ciertamente a Manuel Ferreira, decía, de una economía de rosa a una economía de guerra, Sí. poniéndole color, ¿verdad? En ese Exacto, sentido. Y hay un punto medio realmente, ¿en qué momento hubo ese quiebre? En tan pocas semanas cambió totalmente la perspectiva del escenario económico. 8 semanas. Ok. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Sebastián Hacha, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día que tenemos. 360 millones de dólares aproximadamente fue la deuda con el sector al cierre del año ya con intereses. La ministra señaló que se desembolsaron cerca de 100 millones de dólares considerando certificados de enero y febrero y los de marzo en proceso, lo que situaría la deuda en torno a 300 millones, implicando una reducción aproximada de 60 millones de dólares, comentó Gustavo Masi Díaz Benza, directivo de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Antes de seguir nuestra entrevista con Sebastián Hacha, compartimos brevemente información económica de lo que está pasando en las principales economías de la región, y en ese sentido Bloomberg en línea da cuenta que en Argentina la tasa de desocupación se ubicó en 7,5% al cierre de 2025, lo que implicó un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente al 6,4% registrado en el mismo periodo de 2024. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de actividad alcanzó 48,6% y la tasa de empleo se situó en 45%. La desocupación superó la proyección de 6,7% para ese periodo y se observó un incremento en el empleo informal que pasó de 42% a 43% en términos interanuales. De Argentina nos vamos hasta ¿dónde, Ada? Hasta Brasil, y de acuerdo con medios de ese país, el Banco Central de Brasil redujo la tasa Selic en 0,25 puntos porcentuales, ubicándola en 14,75% anual, marcando la primera baja en casi 2 años. Desde junio de 2025, la tasa se mantenía en 15% anual tras un ciclo de subas iniciado en septiembre de 2024.
La decisión se dio en un contexto de mayor incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, lo que llevó a mantener cautela sobre los próximos movimientos de política monetaria. ¿Qué está pasando en Paraguay? De acuerdo con ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que aún con la reforma aprobada de la caja fiscal, el déficit se mantendrá, aunque con menor crecimiento. Para 2030 se proyecta un déficit cercano al 1% del PIB, equivalente a unos $1.000 millones frente a una estimación previa de 1,4% del producto o $1.800 millones sin reforma. En 2025, el saldo negativo había alcanzado $380 millones, alrededor del 0,8% del Producto Interno Bruto, estimado en $49.000 millones, y al segundo mes del año ya se acumulan casi $70 millones de déficit. Seguimos en conversación con Sebastián Hacha, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Sebastián, esta información que estaba compartiendo justamente de ABC sobre la caja fiscal y el anuncio que ya hace el Ministerio de Economía y Finanzas justamente con la promulgación de la reforma de la caja fiscal, y antes de este discurso lo que también planteaba el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en una conferencia realizada recientemente en Burbuillaroga, hablando sobre varios temas y entre ellos lo de la reforma de la caja fiscal y esto que mencionabas antes de irnos al corte de la economía de guerra. Y Manuel Ferreira decía, se pasó de una economía rosa a una economía de guerra. ¿Cuál es tu observación, tu opinión, tu análisis al respecto, Sebastián? Es la consecuencia de... Miren, yo esto ya escribí. Escribí antes de que asuma el gobierno. Podemos leer otra vez. Sí, está en el Latin American Advisor, está y también creo en el Global Americans escribí algo ahora sobre lo que iba a pasar. Es difícil un gobierno de una persona o de un mandatario, sí, cuando su mentor sigue activo, en este caso el mentor del presidente de la República, el presidente del Partido Colorado. Clarísimo. Porque no es porque él sea malo, o sea, esto ya pasó antes, ¿verdad? Le pasó a Brasil con Dilma y Lula, le pasó a Argentina, ni qué decir, era con Alberto y Cristina, le pasó a Colombia con Uribe y Duque. Sí. Duque no le fue bien, ¿verdad? O sea, estoy hablando de todo, estoy hablando de, y bueno, ni qué decir, Arce con Evo, que terminaron a los tiros literalmente, o sea, así es. Entonces, no, es que porque yo estoy hablando de que nuestro presidente tiene determinadas características personales, no es así. Y lo tengo que aclarar porque finalmente se toma por el lado de los tomates siempre esto. Es que cuando uno tiene dos fuentes de poder, la estructura del Congreso, por ejemplo, no sabe a cuál responder. Entonces, y sobre todo cuando se gana por goleada, es peor porque tenés arco libre y nadie te presiona. Quieren fundir una empresa. Yo les voy a decir cuál es la mejor forma de fundir cualquier empresa productiva de Paraguay. Saquen el reloj marcador. Ahí la empresa se funde en un año. No importa cuánto esté facturando. ¿Por qué? Porque desde los directores, pasando por los gerentes, a las jefaturas y a los colaboradores de mesa de entrada, de la trinchera, como se le dice, ¿verdad?, que están en atención al cliente, necesitan saber que tienen que reportar a alguien que tiene realmente una autoridad. Cuando desde la oposición partidaria, cromática, sí, no hay control, y dentro del partido tampoco, que es algo que estamos viendo increciendo últimamente, pero últimamente nada más en serio, digo, a partir del pedido de interpelación del ministro de Economía, además cuestiones que surgió de IPS y otras cuestiones que surge dentro del propio Partido Colorado, ¿eh? Es cierto. Entonces, uno no se debe políticamente a nadie. Y cuando no te debes políticamente a nadie, no tenés ninguna urgencia. Y cuando no tenés ninguna urgencia, tenés un rendimiento mediocre. Hay frases de las más remanidas y súper gastadas, como por ejemplo el famoso ningún mar calmo hizo un buen marinero o un buen capitán, ¿verdad? Ese tipo de huevadas que se dicen todos los días, ¿verdad? Pero al final no son huevadas, son
representaciones gráficas de una realidad palpable. O sea, si vos querés entrenar para boxear con Mike Tyson, tenés que ir a pelear por lo menos con el Indio Oro Azuaga, ¿verdad? O sea, Claro. porque si Ese venís con nivel. Sebastián Hacha Sí. no vas a progresar nada. No te creas. No soy nada. Estratégicamente boxeador no soy. sí. Le puedo decir algunas cosas, darle con el campeón, pero dando golpes soy malísimo. Entonces, bueno, uno tiene que ir a hacer sparring. Y aquí lo que no ha habido es un control pormenorizado de las finanzas y del manejo financiero del Estado. No ha habido. ¿Por qué? Porque las mismas personas que ejecutan son las que se autocontrolan. Y no hay poder omnímodo en el mundo que no sea despótico. No existe. No existe. El poder sin control es despótico, siempre. En la Iglesia Católica, Sí. en el poder político, siempre. En el poder judicial, ni qué decir, fíjense. Los ministros de la Corte, ellos se autonombran después de haber jurado sobre 7 Biblias, 8 Coranes y 9 Talmud, de que no van a estar más de 5 años, son todos inamovibles. Ellos decidieron en una acción de inconstitucionalidad de que la Contraloría General de la República, cuyo rol constitucional es controlar a todas las instituciones públicas, incluso a la Corte, que no pueden controlarle. Entonces, Hacen y deshacen, la sí. gente se pregunta por qué hay corrupción en la Corte. Ya le voy a mostrar esos 2 fallos. Ya está, se acabó. No más preguntas, su señoría, como dicen las películas de juicio de abogados en los de americanas que tanto vemos ahora. Bueno, yo por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente? ¿O qué pasó entre enero y ahora? ¿Cómo lógicamente los funcionarios creen que están haciendo lo mejor? Porque yo no estoy hablando de una deshonestidad intelectual de los funcionarios. Miran su número y dicen, pucha, qué bien que estamos haciendo. Y nadie le dice que estás mal. Pero la persona que le dice que tiene que tener algún tipo de autoridad. En la Claro. política la autoridad se construye con votos. Y si nadie con votos te dice a vos, sabes que estás haciendo mal, y te vas a tener que venir acá al Congreso a tener que darte las cuentas de esto. Entonces, es como cuando tu papá te dice, sabes que esta plata que te presto me vas a devolver. Sí, le decís, al pelo. Sabes que nunca la vas a devolver. Hace un tiempo mi hijo me dijo, papá, yo sabes cuánto es lo que te di toda la vida. Le dije, no, mi hijo, estás loco, querés un infarto. Le digo, yo te iba a devolver. No me vas a devolver nada. Ayer estaba viendo que el problema de crecimiento demográfico en China se acerca a un invierno demográfico de terror. ¿Ah, sí? El costo de criar a un hijo en China hoy es el más alto del mundo. $95.537 por hijo. Hasta los 18 años. Un dineral, sí. Es un dineral, ¿verdad? O sea, yo no quiero saber cuánto es mi costo. O sea, reflexionando sobre lo que mi hijo me decía hace poco, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene realmente ese ejercicio de decir, ¿sabes qué? Está bien, vos ya mandale a la Contraloría, ya yo apaño a Peña Negreta, ya sabemos que la Contraloría, alguien va a encontrar y va a decir, sí sabes que está mal, pero no tanto, porque en realidad si vos haces de otra manera no va a estar tan mal. Esos son los informes finalmente de la Contraloría. Que me disculpen la Contraloría, así funciona. Yo no le estoy diciendo nada que alguien sepa, que no se sepa. Que no sepa, sí. Y vos te das la fiscalía. La fiscalía, el fiscal te dice que ni vendrá que va a saber quién le mató a Marcelo Pech. Imagínate con las ganas que va a tener de ir a darle a la Contraloría algo para que, perdón, a la fiscalía algo para que investigue. Sí. Lo que te queda finalmente es la legitimidad más absoluta que tenemos y que nos da la democracia directa, es que los representantes del pueblo reunidos en Congreso Nacional, en ambas cámaras, le digan al tipo, vení por acá. Porque demasiado estrella ya fuiste, ya te fuiste acá, ya diste. Esto es London School of Economics, vos te vas a ir a dar estas charlas. Pero acá ni la gente tiene la ladera vacía, compañero. ¿Qué es lo que pasa? Si nadie le dice eso, pues entonces es lógico que vaya a pasar. Y no le estoy culpando ni a unos ni a otros. El problema es que en nuestra construcción política no sabemos construir acuerdos. Por eso hay un detonante, un posible detonante en cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con la economía, pero sí tienen que ver, que son las elecciones municipales. Si en las elecciones municipales la oposición cromática, no la oposición interna al Partido Colorado, los partidos de oposición al Partido Colorado, es decir, no hay 3 espacios. Yo aprendí eso por mi lomo. No vayan a creer que yo sabía esto hace 20 años. No hay 3 espacios, hay 2 espacios nomás. El que manda y el que es mandado. No hay otro espacio. El tercero no existe. Entonces, los que son mandados realmente en el ejercicio teórico de la política, la ciencia política, que es la búsqueda permanente del poder político, no del poder de aplauso, no del poder de, ay, qué bueno que sos, no del poder de salir bien en la prensa.
el poder político, ejercer el poder, tomar una administración pública, asumir las responsabilidades políticas, asumir las responsabilidades administrativas, asumir las responsabilidades penales y hacer funcionar una institución pública. Si existe ese hambre y se junta la oposición y gana las 3 principales ciudades del país, o 2 de las 3 principales ciudades del país, Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, entonces yo creo que el Partido Colorado va a decir, espera un poco, entonces acá tenemos que empezar a preocuparnos porque de verdad puede cambiar la gente que le llame a los jueces para decirle que no nos imputen más. Eso es más lo que va a cambiar. Sí. Porque yo estoy en un plan, en un proyecto con Global Americans, tratando de hacer una cooperación entre empresas paraguayas, empresas americanas, trabajando hace mucho tiempo con la embajadora Liliana Ayalde, con el profesor Tulio Vera, que es un chileno que vive hace 50 años en Washington, y con gente de primer nivel, y todos coincidimos, todo el mundo coincide. Estuve con la gente de JP Morgan, ahora con el tema de la Asamblea de Albit, que nuestro gran problema es la seguridad jurídica. Y nuestro gran problema es la seguridad jurídica, por lo que pueden ver en los reportes de lo que pasó ayer en la Facultad de Derecho, sí, donde el presidente del Centro de Estudiantes se moquetea, así tatongo por su cara con otro tipo que están ahí. ¿Qué pico nosotros esperamos que vayan a salir de ahí? Jueces que busquen lo justo y lo bueno. Jueces que busquen dar a cada uno lo suyo, como decían los romanos. No, van a salir unos feroces badulaques, que es lo que salen. Sí. Entonces, este tema de decir, no, nosotros vamos a atacar a la Corte porque vamos a cambiar los ministros, es jaguar. No sirve de nada. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que los nuevos políticos, lo que va a pasar es lo que pasó cuando ganó Lugo. Los nuevos políticos eran nuevos nomás los que le llamaban a los ministros para decirle que no le imputen a algunos y que sí le imputen a otros. Cuando digo esto, tengo que hacer una salvedad absolutamente necesaria, a excepción de los contados, pero muy honorables casos de jueces íntegros y fiscales íntegros que siguen existiendo en el Poder Judicial paraguayo. Pero si se siguen formando, como nos vemos que es la madre de las instituciones de formación, que es la Universidad Nacional de Asunción, en su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, entonces muy probablemente todo lo que salga ahí va a entender un solo idioma, que es la ley del más fuerte. Totalmente. Esos políticos nuevos que van a empezar a construirse con otra generación de políticos, que es la que está pujando hoy en día la Intendencia de Asunción, va a romper en cierta manera este statu quo que existe sobre determinadas certidumbres políticas. Y eso va a traer una serie de incertidumbres que van a ser seguramente, se van a reflejar en la economía, en materia de inflación, en materia de algunas cuestiones que van a requerir ya de un ajuste. Y al requerir un ajuste van a haber problemas con los funcionarios públicos, te van a salir a la calle y más cuestiones. Y allí es donde yo, por ejemplo, no puedo terminar de comprender la posición de algunos legisladores, por ejemplo, de la oposición, que diciendo, bueno, espera un poco, vamos a pensar estratégicamente. Si el Partido Colorado va a asumir el costo porque ellos están enviando una reforma de la caja fiscal, vamos a subirnos a esto, será. Porque una forma de poder ganar el 2028 es que el Partido Colorado asuma este costo. Y vos tenés que callar nomás. Decir que sí. Sí. Y después podés discutir sobre la filosofía del funcionario, de las prestaciones, más cuestiones. Después. Pero este es el famoso si yo era y suplente, porque yo ya no soy más. Estuve ahí y muchas veces actué con el mismo error de lo que ellos están actuando. Vienen los docentes, vos le recibías todos los... Sí. Hey, ¿qué quieren? Queremos mayor sueldo. Nosotros te vamos a ayudar. Ni uno que te va a votar. Eso van a votar toditos al Partido Colorado. Es cierto, Sebastián. Y me decía un diputado colorado cuyo nombre ya no puedo mencionarlo, la verdad. Me decía, Anipe ya por ahí la favor. Peñembojepuda, ¿verdad? Decía, te tienen que hacer valer tu favor. Pues vos, ¿para qué te voy a decir? Si yo le conozco a aquella la directora de tal escuela de mi valle, esa no te va a votar, será. Ya tarde, ¿verdad? Tarde, pero bueno, y uno dice, pero eso es muy cruel. Y yo no sé si será cruel, eso se llama política. Así es. Porque para eso finalmente andate nomás con el país de tu valle y él te va a ayudar seguramente para ayudar a la embarazada, a las personas que necesitan y demás cuestiones. Pero no es política. Si vas a hacer política, vos tenés que hacer una política para determinadas personas que piensen como vos y apuesten a un nuevo sistema de generación de empleo, que es lo que escribimos en Pro Desarrollo. Nosotros necesitamos un nuevo sistema de mercado laboral, en donde realmente vos podés
poner, aparte de los, entre comillas, castigos que nunca llegan finalmente a las empresas. Hoy en día el IPS, según algunos trascendidos, tiene 360.000 millones de guaraníes de deuda no reclamadas desde el año 2020. Un dinero importantísimo. Y lo que hemos descubierto últimamente es que en realidad las deudas reclamadas se solucionaban, entre comillas, en acuerdos extrajudiciales, para ponerle eufemísticamente a una persona que se iba y decía, yo voy a arreglarte tu problema. Ese era el acuerdo extrajudicial. Claro, sí. Era extrajudicial, extralegal, extraconstitucional, extraterrestre. O sea, ese era el acuerdo, ¿verdad? Entonces, lógico, yo entiendo al empleador porque tengo en la familia, yo mismo tengo empleados que me duele tener que pagar el IPS porque sé que la prestación que van a recibir va a ser mala y dudo, o sea, no es que dudo porque tengo argumentos, tengo temor de que su prestación en cuanto a jubilación le alcance el día que llegue a un deporte. Yo aporto al IPS en la jubilación de los autónomos, o sea, pero con muchísima fe más que Sí. conciencia, ¿verdad? Entonces, claro, estamos todos preocupados por lo que va a ocurrir, pero de 10 personas que uno le plantea esto, y le digo, o sea, ni siquiera estamos hablando de virtudes, o sea, las realidades económicas son muy diferentes. Hay gente que dice, no, yo hoy necesito, para gasto de bolsillo necesito, porque está bien, él me va a cubrir con el seguro, pero yo ahora me te voy a comprar el remedio de la presión para mi suegra, porque vive en mi casa, sí. Y mi señora que se queda con ella, que no puede trabajar porque se queda a cuidarla a mi suegra, ahí tenemos gastos de cuidado, por ejemplo, que esos gastos de cuidado no son cubiertos, sí. Es un trabajo que es no remunerado, y encima tenés que cuidarle, tenés que poner tu bolsillo. Entonces, ese es el problema de muchísimos paraguayos. Cuando vos le hablas de la ubicación, de los bonos y no sé cuántas cosas, y sí hay un público que se queda satisfecho. Pero ñameché, que es la que le está cuidando a su suegra o a su mamá, ese es su problema. Y no pudo solucionar con toda la emisión de bonos en el mundo su problema. Y creo que ese es el desfase que hay de la dirigencia política de todos los sectores y la realidad paraguaya. Sebastián, tenemos que hacer nuestra última pausa y me quedan muchísimas preguntas por plantearte, pero yo no quiero cortarte porque hay como un hilo conductor ahí y a veces te adelantas a mis preguntas, así que te dejo fluir, Sebastián. Vamos a una última pausa. Gracias. Sí. Y a la vuelta seguimos conversando contigo, Sebastián H., director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Seguís escuchando Economía Mil, aquí en compañía de Sebastián H., director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Sebastián, nos quedan aproximadamente 5 minutos antes de terminar el programa y no quiero desaprovechar tu presencia y te comprometemos próximamente nuevamente a que estés con nosotros para otro análisis mucho más profundo, incluso de otros temas. Pero me gustaría terminar esta entrevista con la siguiente pregunta y que me parece realmente preocupante tomando tu exposición acerca de el componente de seguridad jurídica que siempre ha sido cuestionada por las calificadoras de riesgo y tuvimos la ratificación por parte de 2 de las 3 finalmente. Sí. Ubicándonos en grado de inversión, que es lo que se estaba esperando, porque los fondos de inversión y esa teoría y aplicación esperan la ratificación de las calificadoras para realmente ubicar al país en el radar y poder decir, bueno, este país es confiable, vamos a invertir. Sin embargo, vemos declaraciones y escuchamos declaraciones de un ministro de Economía que termina diciendo, entramos en economía de guerra y el problema principal que se está suscitando hoy por hoy, el impago de millonarias deudas a sectores claves de la economía, estamos hablando de las farmacéuticas, constructoras, sin entrar acá a tallar calidad, etcétera, etcétera. No, claro. Hay una deuda millonaria, no se está honrando, se está buscando alternativas y tenemos como 2 realidades que no condicen y que generan realmente mucha preocupación y bueno, una altísima incertidumbre en un escenario económico de que debería de ser el más propicio para seguir atrayendo inversiones. Difícil es una respuesta una respuesta sencilla a la pregunta, porque el problema es tratar de entender qué es lo que miden las calificadoras de riesgo. Sí. Y allí creo que es muy importante decir que a las calificadoras de riesgo voy a hablar en sentido absolutamente coloquial y generalizado. Sí. A riesgo de no ser lo suficientemente justo con este tema. No les interesa si es que nosotros pagamos o no pagamos a la gente de adentro. Lo que les interesa es si nosotros pagamos nuestras obligaciones fuera del país. Eso es lo que les interesa.
Y lo que le empieza a interesar es que la imposibilidad de un sistema jurídico que cambie las reglas del juego para quienes pusieron su dinero. BitInvest acaba de decir que había sido $2 billion, $2.000 millones aproximadamente en Paraguay. Yo estoy queriendo buscar un poco cuáles fueron los emprendimientos, pero no porque dude de eso, sino porque en realidad me interesa tratar de potenciarlos, ¿verdad? Tratar de protegerlos, tratar de que a esa gente no se vaya un juez peajero a querer joderle, ¿verdad? Totalmente. Desde los foros donde estamos, en ese caso es más particular pro desarrollo que la actividad privada que ejerzo, ¿verdad? Pero porque es importante que estas personas puedan decir, sí, esta gente me está dejando trabajar, por lo que vamos a pagar seguramente nuestros impuestos, vamos a generar el crecimiento del país para que ellos puedan seguir pagando la deuda. Eso es lo que le empezó más le hace ruido, y las tres calificadoras hablan de la debilidad institucional en el sector de justicia con respecto al tema de Paraguay. Así mismo. Entonces, dicho esto, sí hay como una doble realidad. Sí. Lo que ellos vienen a ver, y ellos dicen, no, en realidad acá está más o menos el tema está controlado, el tema de lo que del Banco Central, y sí hay algunas cuestiones que se tienen que ajustar, y sí, pero el Ministerio de Economía también habla súper bien de este tipo, y genial, pero en realidad al final del día nos sigue preocupando eso. La realidad es que el grado de inversión es súper importante, no queremos perderlo, el grado de inversión para nada, pero podemos perderlo. 1. 2. El grado de inversión no revela toda la seguridad jurídica que existe en el país. México tiene grado de inversión. Entonces, bueno, digamos que México no es el país más seguro del mundo, o sea, tampoco es el más inseguro, pero creo que sabemos muchas cosas que ocurren en México que no querríamos que pasen en nuestro país. Porque aparentemente, en comparación, ellos están peor que nosotros. Hay que entender también un poco la dinámica del federalismo de México para todos estos temas. Ahora, yo no quiero que en algún momento haya un vacío de poder como pasó cuando le mataron al Mencho de Jalisco Nueva Generación, el cartel de las 4 letras, sí. Y finalmente se quemaron autos y fue como Imagínate, terrible. Es un escándalo. Sí. Eso no me gustaría que pase. Pero, lógicamente, tenemos garantías de que no vamos a llegar a eso. Y la verdad es que no tenemos garantías de que vayamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque probablemente, como somos hijos del rigor en este país, primero nos va a pasar y después vamos a actuar. Sí. Joatama la puente, más de mí, Joatama la puente. Y ya estaba ahí, güey, puente. Decía, Joatama, hijo, Joapota y teo la puente. Joatama la puente, humano y reina, la mitad cuña. Y fuera, ya por la puente bajo. Esa es nuestra lógica ancestral, cultural, aceptada en el Paraguay. No actuamos hasta que se presenta la gravedad. Yo creo que las expresiones del ministro y de la contestación del director de la DENIT sobre otro tema que no alcanzamos a hablar, pero que entra es como el jengibre que le pones ya al té, ¿verdad? Para sí. Darle un gusto. Bueno, pero en realidad no es una locura que nosotros podamos grabar las reservas estratégicas de las empresas. O sea, es lo que vos usás para capitalizar tu empresa y decir que estás sumando esto a reservas. Pero espera un poco, ¿por qué si estamos tan bien ahora estamos hablando de aumentar impuestos si hace 10 días menos, 7 días el presidente dijo no iba a subir los impuestos? Ahora estamos hablando, porque eso significa una modificación legislativa, no lo pueden hacer por decreto. Entonces quiere decir, estamos tan bien, pero no tanto como para decir que estamos súper bien. Tipo Cantinflas, ¿verdad? Sí. O sea, no me acuerdo muy bien de la frase. Pero esa realidad no se va a expresar con claridad si no hay una fuerza política lo suficientemente importante que, prescindiendo de estos intereses que se basan en la hegemonía del Partido Colorado, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy contando las cosas como son, que se basa en la estructura del funcionariado público, salga una fuerza política prescindente de eso y diga, ¿saben qué, señores? Nosotros queremos ver bien cómo están las finanzas del Estado. Queremos que nos cuenten bien cuánto se le debe a los proveedores del Estado. ¿Dónde está esa fuerza? Y realmente no sé dónde está esa fuerza. La vamos a ver seguramente, no se apuren, en octubre cuando hayan internas del Partido Colorado, y ahí vamos a ver los trapos sucios como salen volando. Tampoco nos garantiza de que al final del día eso termine siendo definitivo, porque después se van a arreglar, que es la gran capacidad que tiene el Partido Colorado institucionalmente, que no tienen otros partidos políticos, y van a ser todos uno al final del día, ¿verdad? Pero en ese momento hay posibilidades de que se pueda realmente conocer qué es lo que ocurre económicamente en el país. Y esperemos que no sea muy tarde. Y yo particularmente lo que digo es,
si el proyecto es finalmente el desafío de este poder ejecutivo, porque finalmente yo no estoy hablando de meterme en otro poder del Estado, pero si el desafío del poder ejecutivo es mejorar la calidad jurídica, pues entonces hay que sentarse con el poder judicial y decirle, ¿saben qué, señores? Nosotros necesitamos que ustedes se comporten de esta manera. Y le voy a decir por qué. Y con esto terminamos. Porque el poder judicial finalmente es el poder menos transparente de la República. No estoy hablando a nivel de juicio y demás cuestiones, donde han hecho un gran trabajo, con un gran esfuerzo para el tema de los expedientes electrónicos y demás. Pero cuando ellos toman sus decisiones políticas, cuando eligen jueces, cuando eligen fiscales, cuando resuelven suspender jueces y fiscales, nosotros no sabemos el por qué. Y creo que eso es por ahí debería empezar, como también que ellos mismos levanten su propio veto a la Contraloría General de la República para que con todas las imperfecciones que sabemos que tiene la Contraloría General de la República puedan entrar a ver en dónde es lo que se va nuestra plata, por ejemplo, de tasas judiciales. Porque esa plata de tasas judiciales es un costo a los negocios en el Paraguay, que no está ponderado en la famosa presión fiscal que tanta discusión tenemos. Ustedes dicen, no, pues 11% y con 11% no podemos esperar un poco. Y las tasas judiciales que me suben un 50% ahora con el tema del Registro Único Nacional, porque ellos van a manejar otra vez el Registro Único Nacional. Es cierto. Entonces, ¿dónde nosotros dejamos finalmente el doing business en este país? En manos que son de gente que son de una administración que es tremendamente ineficiente y absolutamente oscura. Y eso hace que finalmente el costo de inversión en el país esté supeditado solamente a nuestro triple 10. Si nosotros movemos ese triple 10 y como ya salió alguna idea de decir que del 10 ahí al 15 el IVA y eso se está pensando luego porque algunas personas querían que sea así, entonces me parece que no solo vamos a perder nominalmente nuestro grado de inversión, sino que en realidad vamos a espantar a muchos inversores. Mucho por abordar, Sebastián, agradecerte muchísimo el tiempo y la predisposición y quedamos entonces como un capítulo aparte, el tema que mencionaste también, lo del jengibre, ¿te parece? Me parece que es súper bien, es justo y necesario. Así es, gracias Sebastián, que tengas un excelente día. No, gracias a usted, gracias Prince, gracias a toda la audiencia. Estuvimos con Sebastián Hacha, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Y me dicen desde producción... ok, ya tenemos que cerrar. Gracias Priscila. Nos reencontramos mañana puntualmente, Ada. Así, hija. Que tengan un excelente día.